Muy buenas noches a todos los presentes. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión y de meditación sobre la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Saludos, audiencia de Mauri Film TV. Nos encontramos en el Calvario, en barrio Minerva de Livingston, Izabal. Por favor, agradecemos y nos dan su espacio. Bueno, gracias por estar en plena sintonía de Mauri Film TV. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos encontramos en el Calvario, en barrio Minerva de Livingston, Izabal. Muchas gracias por estar colgados con nosotros y gracias a las personas que nos tienen hoy acá para poder llevarle esta transmisión con su apoyo. Así que mañana estaremos transmitiendo desde las 7 de la mañana, horario Centroamérica, hora Guatemala, para que de igual forma ustedes nos puedan sintonizar. Así que muchas gracias. La actividad inicia, no se nos despegue, comparta la transmisión, por favor, compártanla. Muchas gracias. Estamos ya realizando un trabajo excepcional para ustedes. Compartan. Prendimiento. Se acercaba la Pascua, festividad judía en que se solía comer pan sin levadura. Los principales sacerdotes planeaban cuidadosamente la muerte de Jesús. Deseaban matarle sin provocar al pueblo, pues temían que se les revelara. Un día el mal se apoderó del corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Este corrió a ponerse de acuerdo con los jefes de los guardias del templo y los fariseos sobre la manera de cómo entregarle a Jesús. Estos desde luego se pusieron muy contentos con la oportunidad que se les presentaba, que convenieron a dar a Judas 30 monedas de plata. Luego por fin llegó el día de la Pascua, día en que se comía pan sin levadura y se sacrificaba un cordero, conmemorando así la liberación del pueblo de Dios de la mano de los egipcios. Jesús recordó en aquel momento la primera alianza, en que se derramó sangre de animales sacrificados. Instituyó la Eucaristía, en donde Él está presente entre nosotros, mientras recordamos su sacrificio. Él se hace nuestro pan espiritual y nos consagra a su Padre, que participemos más y más en la obra de su salvación. Pero al día siguiente, el Hijo de Dios estará solo para enfrentar a la muerte y vencerla, llevando sobre sí el destino de todos los hombres, cargando con toda maldad humana que deberá de pagar con su muerte ante el Padre.
Hey, papeludo. Ay, ya que tranquilo, mi madre. Ok. Después de celebrar la cena de Pascua, Jesús y sus discípulos entraron al huerto de Getsemaní, lugar que frecuentaban para orar. Tomó consigo a Juan, Simón, Pedro y Santiago, y alejándose de ellos les dijo: estos olivos, los más viejos de este monte, servirá esta noche de tienda. Sentaos aquí. Voy a orar. Siento en el alma una tristeza mortal. Por favor, velar conmigo. Se retiró un poco y postrándose en tierra dijo: Padre, todo para ti es posible. Aparta de mí esta copa, pero haz tu voluntad y no la mía. Cuando regresó, encontró a los discípulos dormidos. Simón, Juan, Santiago, ¿están dormidos? ¿No han podido velar conmigo una hora? Velar y orar para no caer en tentación. Se retira de nuevo el maestro a orar. Padre, todo para ti es posible. Aparta de mí este trago amargo, pero haz tu voluntad y no la mía. Cuando regresó, encontró a los discípulos dormidos, vencidos por el sueño.
Simón, Juan, Santiago. ¿Están dormidos? ¿No han podido velar conmigo una hora? Velar y orar para no caer en tentación, puesto que el espíritu es fuerte y la carne es débil. Se retira por última vez el maestro a orar. Padre, todo para ti es posible. Aparta de mí este trago amargo, pero haz tu voluntad y no la mía. Cuando regresó por última vez, les dijo: Simón, Juan, Santiago. Descansados ya. Ya está aquí. Lo que has venido a hacer, hazlo ya. Dios te guarde, maestro. Judas, con un beso, entrega al Hijo del Hombre. Jesús se dirige a los guardias. ¿Y vosotros? ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Soy yo. A Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Te he dicho que soy yo. Y si es a mí a que busca, deje que los demás se vayan. Al decir eso, se cumplió lo que mucho antes se había profetizado. Mi protección fue tal que ninguna se perdió. Pero Simón Pedro, a pesar de las recomendaciones de Jesús, extrajo una espada y cortó de un tajo la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pedro, aguarda esa espada. Porque el que a espada mata, a espada muere. ¿Tú no crees que si le pido a mi Padre
12 legiones de ángeles. Él no lo haría. Si hago eso, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Jesús se dirige a los guardias. ¿Y vosotros? Como un ladrón, has venido a prenderme, armado de espadas y palo, como si fuera un ladrón. Todos los días estuve entre vosotros en el templo y nunca me prendieron. Pero claro está, es la hora en que la oscuridad y la tiniebla reinen. Entonces los guardias, junto con algunos soldados romanos, arrestaron a Jesús y lo condujeron a la casa de Anás, suegro de Caifás, sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dicho ante los dirigentes judíos que era bueno que uno muriera por todos. Las humillaciones, los sufrimientos, entregándose a su sacrificio que no merecía. Pero en la salvación de la humanidad, Jesús se entregó voluntariamente y a aquellos que injustamente buscaban su muerte. Agradecemos a todos su atención y comprensión. Los invitamos a nuestro cortejo procesional de acá hasta la parroquia Nuestra Señora de Rosario para ahí continuar con el juicio ante los sumos sacerdotes. Muchas gracias por acompañarnos a través de Mauri Film en TV. Gracias por este espacio. Gracias a todas las personas que nos han brindado su apoyo para poder llevar a cabo esta transmisión. Les invitamos a seguirnos a través del cortejo procesional. De evangelización de acá. Muchas gracias, Mauri Film en TV, con un gran equipo de trabajo esta noche para poder llevarle esta transmisión a donde ustedes quieran que esté. Ante los sumos sacerdotes. Nos conectaremos en breve. Nuevamente los invitamos a nuestro cortejo Nos conectaremos procesional. en breve, espérenos. Nos vamos con De acá hasta la parroquia nos para vamos luego con la continuar con el transmisión juicio del cortejo procesional. ante los sumos Mauri Film en TV, sacerdotes. muchas gracias por estar con nosotros, ya preparándonos para el cortejo procesional, que de igual forma serán grandes. Gracias a ustedes por estar visualizándonos desde diferentes puntos donde se encuentren. Cortaremos transmisión y luego volvemos con ustedes. Compártanla para que todo el mundo sepa qué es lo que está aconteciendo acá en la Buga Livingston. Muchas gracias a todos ustedes. Esta actividad se lleva a cabo desde el barrio Minerva, Livingston y Zabal. Mañana estaremos en punto desde las 7 de la mañana, hora Centroamérica, hora Guatemala. Estaremos transmitiendo desde las 7 de la mañana en punto en las principales calles de la procesión. De igual forma, la crucifixión. Gracias, Byron Sandoval. Dios derrame muchas bendiciones en mi pueblo. Perdónanos, Padre. Gracias a todos ustedes por visualizarnos. Transmitimos desde la parte alta de barrio Minerva, Livingston y Zabal. Elmer Mauricio Enríquez, Mauri Film en TV, con un gran equipo de trabajo. Nos vamos con el cortejo procesional, estaremos cortando y luego volvemos con ustedes. En 5 minutos estaremos volviendo con ustedes.
pendientes ahí, compartan esta transmisión, denle like, seguir y coméntenla. Esto nos dará mucho realce para el trabajo que estamos realizando desde la Buga Living